cuando Jesús vive y nos deja la Eucaristía en el Jueves Santo, ellos hablaban en arameo, que es el idioma del lugar, Sí. y en la medida en que los discípulos se fueron repartiendo por el mundo misionando, empezaron a hablar el griego, que era el idioma de la época, y después cuando llegaron a Roma y empezó a surgir el Imperio Romano más fuertemente, empezaron a hablar en latín. Entonces, la liturgia siempre se fue celebrando en el idioma en que se celebraba, el que se hablaba, ¿te fijas? Entonces, por eso que durante muchos siglos se celebraba en latín, porque era el idioma más común de toda la gente. Pero en la medida en que fue pasando el tiempo, cada país empezó a hablar su propio idioma también, el francés, el español, el portugués, entonces el italiano. Entonces, la gente empezó a no entender lo que se decía. Y lo celebraba con mucha fe, pero no entendía todo. Entonces, el concilio lo primero que quiso es que la gente pudiera participar de la misa, de la Eucaristía, entendiendo bien, para que puedan participar más activamente y más fructuosamente, dijo el concilio, activamente y fructuosamente. O sea, que cada uno pudiera entender las oraciones, entender los signos, y por eso la primera cosa que quiso el concilio es renovarlo en el sentido de hacerlo más comprensible para que las personas pudieran participar más activamente. Por eso muchas veces la gente dice, en realidad, la gente que se acuerda de ese tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, en realidad yo iba a misa, me gustaba y sabía de memoria responder, pero en realidad no siempre sabía qué significaba. En cambio, cuando se hizo la renovación y se hizo en castellano, ahora entiendo las lecturas, entiendo las oraciones y puedo seguirla mejor la misa. Ese es el sentido más profundo de la renovación. Qué bueno, qué bueno. Estaba pensando, padre, bien decías, ¿no? Bueno, la gente asistía a la misa, pero de pronto no podía participar tan activamente, no comprendía. Esto es un cambio, sobre todo cualitativo, muy importante. Claro que sí, porque en realidad hay que decir verdad que si uno no entiende todo, igual cuando está en la misa, está celebrando a Jesús, tiene fe y la gracia de Dios le llega igual. Si una persona, por ejemplo, no es capaz de escuchar, o una persona está en un país distinto y no entiende el idioma, igual recibe la gracia, y si comulga también recibe a Jesús. O sea, no es que una cosa sea más valiosa que la otra, pero es mucho mejor cuando uno entiende, porque ahí uno puede meditar mejor, puede sacar mejores enseñanzas para la vida y puede rezar mejor. Entonces, por eso, en esta búsqueda de que siempre la liturgia uno la pueda aprovechar al máximo, entonces el concilio dijo, una de las maneras de aprovechar al máximo los sacramentos, la liturgia, especialmente la misa, es que uno la entienda en su idioma. Y por eso pidió que en todos los países se hiciera una traducción propia con el idioma del país. Incluso en España, por ejemplo, es un poquito distinta a la que hay en Latinoamérica, porque el español de España es un poquito distinto al nuestro. Entonces, claro, así también lo importante es que cada uno rece como habla siempre, como se dirige a su padre, a su papá y a su mamá, también uno se dirige a Dios. Bien. Padre, por ejemplo, aquí en Argentina, en este sentido, por supuesto, la liturgia ya se ha adaptado a todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, se está trabajando, el episcopado de Argentina está trabajando, por ejemplo, en adaptar la liturgia de las horas a una expresión que sea más acorde a lo que entendemos y comprendemos aquí en Argentina. Son pasos que se siguen dando, ¿no? Claro, porque en el fondo el principio que dijo el Concilio Vaticano II no es ahora traducimos y así queda para siempre, sino que cada vez, pasando los años, siempre se vaya traduciendo de la mejor manera, los signos sean siempre más expresivos, porque también los idiomas van cambiando. Muchas veces los jóvenes dicen unas palabras que los abuelitos no entienden, claro, y palabras que decían los abuelitos los jóvenes hoy día no entienden, porque el idioma va evolucionando un poco. Entonces, siempre, periódicamente, las conferencias episcopales se preocupan de revisar las traducciones. Entonces, cambian unas palabras, cambian otras, ponen unos gestos más expresivos, para que se vayan adaptando a las distintas maneras de hablar y de vivir de los pueblos en la medida que van evolucionando. Bien, padre, esto significa entonces que, digo, a medida que vayan transcurriendo los años, seguramente habrá pequeños cambios, vamos a notar pequeños cambios en la liturgia. Por supuesto, porque en el fondo los signos, aquí hay un punto muy importante, y es que los signos siempre representan algo, pero si de alguna manera un signo empieza a cambiar, entonces el significado, hay que cambiar el signo para que siga representando lo mismo de siempre, porque lo que quiere hacer la renovación es que uno nunca deje de rezar y nunca deje de creer lo mismo que creen los apóstoles, ¿te fijas? Entonces, por eso uno tiene que ir adaptándose para que uno mantenga la fidelidad. Es como una cosa impresionante de que uno mantiene la fidelidad adaptándola a la manera de ser de cada persona. Lo mismo pasa cuando uno llega a un pueblo nuevo, tiene que traducir la liturgia a ese nuevo pueblo y ellos van aprendiendo, y la misma fe se celebra de distinta manera porque las personas son distintas, pero la fe es la misma. Bien, bien. Bueno, tenemos un par de mensajes, Claudio y Mica, que nos escriben
desde la ciudad de Buenos Aires, dice, bueno, queremos preguntarle al padre Rodrigo si el concilio quería dejar en claro que todos los cristianos somos hermanos, y prepararnos para la parusía. ¿Puede ser? Sí, claro que sí, porque en realidad una de las cosas que dijo el concilio, de entre las tantas cosas importantes, es recordar cosas que la fe siempre ha tenido, pero con el tiempo a veces uno se olvida o toma menos acentuación en una cosa o en la otra. Entonces, el concilio, una de las cosas que quiso decir es efectivamente eso, que todos hemos sido creados por el mismo Dios y por lo tanto todos hemos sido redimidos por Jesús y a todos nos llega el Espíritu Santo, de tal manera que fundamentalmente y básicamente, más allá de cualquier diferencia de religión o de cultura o étnica, más allá de cualquier diferencia, hay un elemento que es igual para todos, que somos todos hijos del mismo Padre y por lo tanto somos todos en lo más profundo del corazón hermanos, porque tenemos el mismo Padre que es Dios. Bueno, completo la expresión que nos acercaban Claudio y Mica desde Buenos Aires, ¿no? Desde la ciudad de Buenos Aires. También decían ellos, bueno, esto nos permite, por ejemplo, unirnos más a nuestros hermanos evangélicos a partir de estas renovaciones, de estos cambios que produce el Concilio Vaticano II. Claro que sí, porque en realidad una de las cosas que nos unió a los hermanos evangélicos en el concilio es precisamente que antiguamente los católicos celebrábamos en latín y nuestros hermanos evangélicos en el idioma del país, o sea, el castellano. Y en cambio ahora que tenemos todos el mismo castellano, nos unimos más porque rezamos de la misma manera con las mismas palabras. Entonces fue una manera también de unirnos más al rezar todos con el mismo idioma. Bien, bien. Bueno, tenemos otro mensaje, padre Rodrigo Carmen, que nos escribe desde la provincia de Buenos Aires, desde San Andrés. Dice, yo soy feliz cuando puedo asistir a misa y me siento cerca del Creador, del cielo y de la tierra, ¿no? Bueno, aquí está la pregunta, que la vamos a repetir, la vamos a reiterar, ¿no? En esta noche queremos saber qué es lo que más disfrutás cuando participás de la misa. Una pregunta muy apropiada en esta Semana Santa en que tenemos múltiples celebraciones. Mañana, bueno, quizás la misa más profunda, ¿no? La que tiene que ver con la instauración de la Eucaristía. Esto, bueno, vamos a estar hablándolo más adelante, padre. Así es. En la Semana Santa justamente lo que recuerda es los distintos momentos de la muerte y resurrección de Cristo que en la misa de cada domingo y de cada día lo celebra uno todo junto. O sea, en la misa uno está recordando la institución de la Eucaristía el Jueves Santo, la muerte de Cristo el Viernes Santo y la resurrección de Cristo el sábado en la noche. Eso es lo que celebra en 3 días distintos la Semana Santa, pero lo celebra en 3 días distintos para que uno lo pueda meditar mejor parte a parte. Pero el domingo y cada misa uno celebra junto, en una misma celebración y en una misma misa, tanto la institución de la Eucaristía como la muerte de Cristo y la resurrección en un mismo momento. Bien, bueno, más mensajes que van llegando, por ejemplo, este que llega desde el sur de la Argentina, desde Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, de las más australes de la Argentina. Eli y Miguel dice, bueno, nos responde Eli en este caso, hace un año comencé a vivir mi fe de una manera intensa. Fui a misa junto a mi esposo Miguel. Bueno, yo no asistí a misa, nos dice Eli, porque consideraba que hacía las cosas bien, pero un día Dios me mostró el camino, llegué a una misa de sanación, Dios me habló a través de una canción sobre tu altar y con mi esposo Miguel lloramos intensamente. Logramos confesarnos después de mucho tiempo y descubrí, dice Eli, que mi vida tiene realmente sentido hoy. Y agrega también Eli, desde la parroquia San Juan Bautista, desde Comodoro Rivadavia en Chubut, comulgar es un verdadero instante de entrega y de misericordia de Dios a nosotros. La verdad que una declaración de fe, de amor a Jesús. Qué bonito testimonio, realmente, y eso que ella vive y que ellos viven como esposos, realmente lo podemos vivir todos siempre. Y es, en primer lugar, efectivamente, comulgar y poder haberse confesado, comulgar y estar en la misa es una experiencia preciosa de unión con el Creador, como nos decía también la audiente anterior, es una unión con Dios muy profunda, inigualable. Entonces es una experiencia que hay que vivir y que uno ojalá pudiera siempre vivir. Y ella dice otra cosa que también fue muy importante, dice, ella pensaba que hacía las cosas bien y que no necesitaba de la misa, y ahora descubre que sí necesita de la misa, en realidad porque ninguna de las dos cosas se opone. O sea, uno debe hacer el bien y hacer las cosas bien, y además ir a misa, porque en la misa uno recibe la fuerza para hacer el bien, para hacer más bien, y haciendo el bien uno como que agradece a Dios en la misa. O sea, ambas cosas, la misa y la vida, se unen. Uno celebra la misa para vivir mejor la vida y vive bien la vida precisamente porque ha estado en la misa. En la misa, si uno llega desde el principio hasta el final, en realidad tiene 2 grandes momentos. El primer momento, que es la liturgia de la palabra, que uno
se introduce primero con unas oraciones, pero se sienta y escucha la palabra y la enseñanza del sacerdote que la explica. O sea, un buen momento para meditar la palabra de Dios, para aprender de la palabra de Dios y para luego vivir esa palabra de Dios. Y una vez terminado eso, viene el segundo gran momento, que es la preparación de la consagración y la comunión, que es la liturgia eucarística, que es la segunda parte donde uno comulga. Lo que ha escuchado, ahora lo recibe corporalmente en el sacramento de la Eucaristía. Por eso que ambos destacaron cada uno una de las dos partes más importantes de la misa. Padre Rodrigo, antes de compartir una pausa musical, la primera, vamos a tener varias, por supuesto, esta noche. A ver, por favor, háganos un poquito de historia, ¿no? El Concilio Vaticano II finalizó allá por mediados de la década... De 1960. A fin de 1965. 65. ¿Este cambio fue inmediato? ¿Se fue haciendo progresivamente? ¿Desde cuándo hasta cuándo? Si es que hubo algún momento de, gradualismo, ¿no? Para poder incorporar estos cambios. Claro, ya en la mitad del concilio, entre el año 1963 y 1964, el concilio decidió que había que hacer esta renovación litúrgica, pero no se hace de un día para otro. Entonces, claro, el Papa nombró una comisión y entre el año 64 hasta el año 70, 1972, en todo ese periodo, fueron traduciendo y renovando todos los sacramentos. Comenzaron con la Eucaristía y fueron renovando el sacramento del matrimonio, de la confesión, la confirmación, el sacramento del orden. Así, los 7 sacramentos los fueron renovando, sacando nuevamente un nuevo ritual en el idioma de cada país, y así en un lapso de 5 o 7 años se renovó toda la liturgia. Toda la liturgia, allí está la respuesta que le pedíamos. Padre Rodrigo, te invitamos y a todos nuestros amigos a compartir un poco de música. Hacemos un tema musical y ya continuamos. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Consagraré corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre tu altar
preciado Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor, sobre tu altar mi vida entera. Escuchábamos, hermanos discípulos de Jesús, sobre tu altar, justamente el tema al que hacía referencia, ¿no? Nuestra amiga desde el sur del país, Eli, junto a su esposo Miguel, cuando nos relataba, bueno, en parte esta experiencia desde hace un año haber vivido una misa muy intensamente, bueno, y a partir de allí, cuántos dones, ¿no? Cuántas gracias que el Señor derrama. Estamos en Enseñanzas del Concilio, estamos dialogando con el padre Rodrigo Polanco, sacerdote chileno, teólogo, y recordamos que hay una pregunta en esta noche. ¿Qué es lo que más disfrutás cuando participás de la misa? ¿Qué es lo que más disfrutás cuando participás de cada misa? La pregunta que tenemos en esta noche, podés respondernos llamándonos al 0351-4200-700, también a través de un mensaje de WhatsApp, en ese caso al 3518-171-593, mensaje de texto 3512-000040, o si no también podés encontrarnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, o si no en la aplicación, en la app Radio María Argentina, allí en tu celular o en tu tablet. Padre Rodrigo, bueno, en los textos que nos ha dejado el Concilio Vaticano II se afirma que la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia, de la vida cristiana. ¿A qué se debe esto? Mira, esa frase es muy importante, aparece en un par de ocasiones en el concilio y la destaca mucho. Lo que quiere decir es que justamente porque la Eucaristía, ¿qué es lo que significa la Eucaristía? Es la celebración, hacer presente hoy en medio de nosotros la muerte y resurrección de Cristo, lo que se llama el misterio pascual. De ahí viene Pascua, ¿no?, que celebramos este domingo. Entonces, la Eucaristía, ahí uno celebra, se reúne en torno a Jesús resucitado. Y lo más importante que tenemos en toda la vida es Jesús resucitado. Entonces, el sacramento, donde se hace presente de manera real, de una manera sacramental, Jesús resucitado con toda su fuerza, muriendo y resucitando, haciéndonos a cada uno de nosotros, entonces es el centro de la vida, porque todo nace de ahí. Toda la vida cristiana, todos nosotros nacemos de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces el sacramento que lo hace presente es el centro de la vida, porque de ahí nace todo. Eso es en primer lugar como teológicamente. Sí. Y también más existencialmente porque todo gira en torno a la Eucaristía. Uno se bautiza para poder comulgar en la Eucaristía. Uno comulga y entonces sale al mundo a dar la misión. Uno recibe la comunión y tiene más amor para entregar al amor. O sea, siempre todo va hacia la Eucaristía y viene de la Eucaristía. Es como el momento donde uno, podríamos decir un ejemplo, es donde uno se alimenta o donde uno echa benzina al motor del auto si uno no anda. Entonces es como lo que necesitamos profundamente para poder vivir una vida cristiana. Padre Rodrigo, le hago una pregunta a título personal, ¿no? La Eucaristía, bueno, es algo absolutamente necesario, como lo estabas describiendo. Aquí en la tierra, cuando todos ansiamos llegar al cielo, ¿en el cielo ya no habrá Eucaristía o sí? No, claro. Bueno, en realidad así no, pero en el fondo sí. Porque Eucaristía también uno dice recibir la comunión. La Eucaristía también a veces se llama comunión. Sí. Comunión quiere decir unión, la común unión, estamos juntos. Entonces, la Eucaristía es justamente el momento más profundo que en esta vida uno se une a Jesús. Y en el cielo, ¿qué va a hacer? Estar totalmente unidos a Jesús, mirando al Padre y amándolo siempre. Entonces, de alguna manera, sacramentalmente no vamos a tener pan y vino en el cielo, porque no va a ser necesario, porque vamos a mirar cara a Jesús. Entonces, en el fondo, el cielo va a ser una gran Eucaristía eterna, pero no sacramental, sino que cara a cara directamente. Bien, bueno, tenemos mensajes. Coincidentemente nos escribe Beto, él es camionero aquí en Argentina, él es de Capital Federal, desde la ciudad de Buenos Aires, dice: la mejor parte de la misa para mí es la consagración, es sentirlo presente a Jesús. Y después nos escribe también otro hermano camionero, Abel, que él es mendocino, y casualmente dice: me encuentro de viaje en Chile. Está allí en tu tierra, padre. Qué bien, dice... bienvenido, pues, bienvenido. Muy bien. Comparto que uno de los momentos que me mueven es charlar con Dios una vez comulgando en la misa. Bueno, la comunión, el momento del encuentro profundo con el Señor en la Eucaristía.
Sí, ambos han dicho una cosa muy importante, porque efectivamente el momento más importante, uno puede decir, es el momento de la consagración, en el sentido de que ahí se hace presente de manera real, de una manera impresionante, aunque misteriosa para nosotros, sacramental Jesús. Y luego uno lo come, y lo come es para hacerse uno con él. Porque cuando uno come algo, por ejemplo, si yo me como un trozo de pan Sí. normal, ese pan se transforma en parte de mí, y finalmente ya no puedo distinguir, el pan queda como incorporado a mí, o cuando como cualquier cosa. Parecido a eso, pero distinto es cuando uno comulga, porque ahí yo me transformo en Jesús. O sea, al comer a Jesús, Él me transforma internamente y me uno, y me hago uno en Cristo. Entonces, por eso se llama comunión, y por eso es que uno siente tan cerca a Dios cuando ha comulgado, porque efectivamente, al momento de comulgar, Dios lo empieza a transformar a uno lentamente, y uno como que empieza a pensar como Jesús, a mirar como Jesús, a sentir como Jesús, porque la comunión es eso, unirse de tal manera como que me fusiono y me hago uno con Jesús para tener sus sentimientos y su pensamiento. Por eso que es tan importante la comunión. Y en segundo lugar, como nos dice nuestro amigo que ya está en Chile, que uno conversa ahí. Justamente es el momento más importante para conversar con Jesús. Yo me recuerdo que cuando tenía yo 8 años me hice la primera comunión, y la catequista que me preparó para la primera comunión nos dijo: mire, en el momento que ustedes comulguen, se van a su lugar y se quedan bien en silencio y conversen a Jesús las cosas más profundas que tienen. Y es una enseñanza profundísima que me ha ayudado toda la vida. Cuando uno comulga, puede uno conversar con Jesús, que lo escucha, que sabe lo que uno piensa, y uno le puede decir todas las cosas que uno quisiera. Padre Rodrigo, bueno, aquí en Argentina, seguramente en Chile y en otras partes del mundo, cuando uno ingresa a alguna iglesia que ya tiene sus años, de pronto nos encontramos a veces con, hay un altar principal, pero hay altares en los costados. ¿Esto tiene algún significado? ¿Tiene que ver con lo que ocurría previamente al concilio? Claro, exactamente, porque previamente al concilio, cada sacerdote, si habían varios sacerdotes en una capilla, celebraba cada uno en una capilla distinta, aunque sea al mismo momento. Entonces, por eso muchas veces en las grandes iglesias había muchos altares, porque varios sacerdotes podían celebrar la misa cada uno en su altar, ¿te fijas? Pero el concilio dijo: no, mejor es que celebremos todos juntos. Si estamos varios sacerdotes en una misa, todos juntos celebramos una única misa con todos los fieles. Por eso que ahora no se usan tanto esos altares para celebrar la misa, sino que se concelebran todos los sacerdotes juntos, te fijas, muchas veces junto al obispo. Entonces, esa es la razón. Pero también, aprovechando que están los altares, ahí son lugares donde también uno tiene imágenes de santos, también uno puede rezar, y tiene cuadros que van mostrando los distintos momentos de la vida de Jesús. Entonces, todo eso nos ayuda. Hay que pensar que hoy día nosotros tenemos muchos medios, como la radio, por ejemplo, para aprender. Sí. Pero en la antigüedad no había radio, no había televisión, muy poca gente sabía leer. Entonces la forma de aprender era con cuadros, y con cuadros en la iglesia. Entonces por eso habían tantas imágenes, tantas pinturas y mosaicos, para que el cristiano que llegara a la iglesia, mirando los cuadros, vaya aprendiendo los pasajes de la Biblia y las cosas más importantes. Bien, bueno, también nos escribe María desde la ciudad de Córdoba, dice: disfruto tanto de la celebración de la Eucaristía que necesito vivirla diariamente, ¿eh? Y también agradece María, las explicaciones que nos está dejando, padre. Bueno, ella expresa aquí que la necesidad de la Eucaristía la siente diariamente. Excede por allí lo de la misa dominical. Claro, ella tiene mucha razón en lo que dice, porque en realidad la Iglesia siempre propone preceptos o mandamientos poniendo lo mínimo y lo fundamental. Entonces, lo fundamental que tiene que tener todo cristiano es ir a la misa cada domingo. No es obligación más que los puros domingos, porque en el fondo es una vez a la semana, igual como Jesús resucitó un domingo. Entonces todos los domingos nosotros recordamos la resurrección y vamos todos los fieles de todas partes a la misma iglesia y celebramos juntos la misa. Pero como la misa es algo tan lindo, tan profundo, hay personas que tienen posibilidades de tiempo y de posibilidades porque tienen una iglesia cerca, entonces también quieren ir en la semana. Y por eso es que en las iglesias se celebra misa todos los días, para que los que quieran puedan también ir en la semana. Nadie se sienta obligado, porque solo el domingo es el precepto, donde nos juntamos todos. Pero es una posibilidad, un regalo precioso que nos ofrece la iglesia, que el que quiera un día jueves, un día viernes, un día lunes, o todos los días como ella, puede ir y celebrar la misa. A veces en la semana son más breves, a veces no hay homilía, para que la persona vaya, esté en silencio, escuche y pueda como unirse de nuevo a Jesús. Padre, tenemos más mensajes. En este caso, un mensaje, un llamado. Lo vamos a escuchar, padre. Buenas noches, familia de Radio María. Buenas noches, padre Polanco, Néstor, Federico. Yo soy José Ferreira de Altagracia.
La verdad es imposible de describir el gozo, el placer, la dicha cuando uno recibe el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús nuestro Señor. Y también es muy lindo escuchar a todos rezando juntos y es una sola voz, un solo corazón, sumergidos en el Espíritu Santo. Es muy lindo, ya sea en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, en el monasterio de las Hermanas Carmelitas, en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en el Divino Niño Jesús. Es muy lindo cuando el sacerdote, la comunidad está ungida por el Espíritu Santo. Es muy lindo la misa en cualquier lado. Bueno, feliz Pascua de Resurrección para todos. Dios los bendiga y Nuestra Señora de Lourdes los cubre con su bellísimo manto. Gracias. Muchas gracias por su compañía. Gracias a Josefa, que nos hablaba desde Altagracia. Padre, es una localidad, una ciudad cercana a Córdoba. Y bueno, ella allí incluso, bueno, habrás notado que fue describiendo distintos lugares, ¿no? Sí, que sí, tiene que ver con realmente. comunidades de Altagracia. Por ejemplo, la Así Virgen es, de Lourdes y bueno, distintos lugares donde se celebra misa. Así es, y bonito el nombre que tiene, Alta Gracia, ¿no? Porque es la gracia de Dios. Y ella, Josefa, dice algo muy bonito, dice, porque cuando está en la misa, en los distintos lugares que ella va describiendo, dice, el Espíritu Santo nos como que nos toca a todos. Y efectivamente, porque es el Espíritu Santo, teológicamente y profundamente, el Espíritu Santo es el que viene, cuando uno está en misa, es el Espíritu Santo el que llega al centro y es el que transforma ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre. Si tú te fijas, en el momento antes de la consagración, el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino y dice, envía, Señor, tu Espíritu para que este pan y este vino sean transformados en tu cuerpo y en su sangre. O sea, es el Espíritu Santo el que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y a la vez, terminada la consagración, el sacerdote dice, envía tu Espíritu, Señor, para que nosotros, familia humana, seamos un solo cuerpo y un solo espíritu en Cristo. O sea, también el Espíritu Santo viene sobre toda la comunidad reunida en torno a la misa y transforma a toda la comunidad en el cuerpo de Cristo. Pasa a ser la iglesia cuerpo de Cristo que come a Jesús, cuerpo de Cristo, pero también transforma a todos los fieles a través del Espíritu en un solo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Nos escribe también Carmen, nuevamente desde San Andrés en Buenos Aires, nos cuenta que ella es ministro de la Eucaristía, que le suele ayudar al sacerdote en la misa y se siente, nos dice, muy cerca de Jesús. Dice nuestra amiga Carmen, la verdad que me siento la mujer más feliz del mundo porque he encontrado un tesoro en la misa, una perla preciosa. Claro, eso es una cosa muy importante que dice Carmen y también es fruto del concilio. Y es que antiguamente, efectivamente, solamente los sacerdotes daban la comunión y solamente el sacerdote como que hacía todo en la misa, ¿no? Bien. Y ayudado por los acólitos. Y una de las cosas que dijo el concilio es que, dado que estamos todos participando también, de muchas maneras, todos los laicos pueden participar, colaborar en la celebración de la Eucaristía. El sacerdote es el que preside y el que consagra, pero los laicos pueden leer las lecturas y proclamarlas bien, ayudar en la comunión cuando hay mucha gente, ayudar como acólitos, en el coro, en todas las formas y eso, entonces todos juntos en el fondo celebran la Eucaristía. El sacerdote preside, pero todos celebramos la Eucaristía, porque todos estamos participando con nuestro corazón y algunos también pueden ayudar y colaborar de tal manera que la Eucaristía es una obra de todos, es obra del pueblo de Dios. La liturgia, la palabra liturgia quiere decir precisamente eso. Liturgia significa en el griego acción del pueblo de Dios, o sea, es una obra donde todos celebramos. Bueno, tenemos más mensajes. En este caso llega uno desde Uruguay, desde nuestros hermanos desde Uruguay. Es Sergio que dice, en el momento para mí más hermoso, dice Sergio, de la misa es la genuflexión del sacerdote, cuando invita al pueblo a arrodillarse, vivir ese momento de oración profunda, en ese momento ante Cristo. La verdad que me llega al alma. Es el momento de la consagración, dice él. Bueno, tiene toda la razón porque es el momento más culminante donde el Espíritu Santo viene y transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora, el hecho de arrodillarse es un signo muy profundo porque quiere decir yo reconozco que allí está Dios y por eso soy tan pequeño frente a la grandeza de Dios. Por eso los distintos momentos de la misa, hay rato que uno está de pie, hay rato que uno está hincado y hay momentos en que uno está sentado. Y los tres momentos son importantes y significan algo. Por ejemplo, cuando uno está arrodillado, como hemos dicho, es porque uno dice,
hago un acto de adoración a Jesús. Cuando uno entra frente al Santísimo se hinca para reconocer que ahí está Dios y yo me postro ante Él. Pero también hay momentos en que uno reza de pie. Cuando se reza el Padre Nuestro, por ejemplo, nos ponemos todos de pie para rezar el Padre Nuestro. Es para decir, yo tengo la dignidad de hijo y puedo también estar de pie frente a mi Padre. Y por eso rezo de pie, como diciendo, Dios me ha dignificado y me ha dado toda la fuerza para poder estar de pie frente a Dios, para mirarlo de frente como un verdadero hijo a su Padre. Y cuando uno está sentado, está diciendo, yo soy el discípulo, yo escucho lo que Dios me dice, yo obedezco lo que Dios me dice. Por eso me siento como un niño en el colegio y empiezo a escuchar lo que Jesús me dice en su palabra, por ejemplo. Bien, bien. Bueno, padre, vamos a hacer nuevamente una pausa, vamos a compartir un tema musical. La verdad, el tema está interesantísimo, y van a surgir nuevas preguntas, nuevas inquietudes, pero repetimos la pregunta que hacemos desde aquí para que vos que estás escuchando la Radio María Argentina, a esta hora también puedas participar. Justamente, ¿qué es lo que más disfrutás cuando estás en la misa, cuando estás compartiendo la misa junto a la comunidad que está siendo celebrada por el sacerdote? Compartimos un tema, padre, y luego continuamos. Muy bien. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por esto, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado como pan, y dando gracias te bendijo, partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Por amor nacemos del agua y de la sangre, criatura nueva, sacramento palpable, sacrificio perpetuo es, en la cruz perfecto, agradable. Comerán mi cuerpo, beberán mi sangre, soy el pan de vida, así lo quiso mi Padre. Duro es este lenguaje y yo me marcharé y adoraré en otra parte. Dime dónde iremos, Señor, si tú no estás. Solo tus palabras vida eterna darán. Tomad y comed, dijo todos tenemos. Solo un cuerpo en el cielo y la tierra a la vez. Su palabra es amor y amar es entender. Solo pan en sus manos quiero ser. Tomad y comed, dijo todos tenemos. Yo soy uno y uno es mi cuerpo también. Un espíritu es y unido viviré a mi pueblo por los siglos. Amén. Estamos escuchando a los puertorriqueños de Son by Four con Tomad y Comed y continuamos en esta noche con enseñanzas del concilio. Estamos dialogando con el sacerdote chileno, el padre Rodrigo Polanco, en este caso sobre la renovación litúrgica, sobre la Eucaristía. Bueno, padre, la verdad que venimos haciendo un recorrido muy interesante, pero de pronto nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo se puede vivir mejor la Eucaristía? ¿Cómo
sacarle el mayor provecho posible. Claro, es muy importante, en primer lugar, que uno, cuando va a misa, uno tiene que tratar de, uno va como es, ¿te fijas? A veces uno está muy preocupado de problemas, igual va y ahí le entrega a Dios los problemas. O si uno está muy contento, va a la misa y le agradece a Dios. Y si uno está muy tranquilo, va y medita. Y si una vez está muy preocupado, bueno, tendrá los problemas y le vendrán a la mente los problemas. O sea, lo primero que uno tiene que tener presente que Dios a uno lo recibe siempre tal como uno es. Y uno puede ir con todas sus circunstancias, con todos sus problemas, con todas sus inquietudes o alegrías. O sea, siempre uno puede ir a la misa en el estado, digamos, en la situación emocional que esté. Porque a veces uno dice, no, estoy tan desconcentrado que no voy a misa. No, vaya igual. O sea, lo primero es que uno puede ir a misa siempre. Y uno esté bien, porque la misa es para los santos, para que sigan siendo santos, para los pecadores, para que se conviertan, los enfermos, para que reciban la salud, los que no saben, para que aprendan, los que saben, para que sean más humildes. O sea, todos pueden ir a la misa y todos reciben en primer lugar alguna gracia y una ayuda. Eso es lo primero, ¿no? Sí, sí. Que uno va como uno es. Y lo segundo, creo que, y podemos ir recordándolo de a poco, uno tiene que ir, en cada momento de la misa tiene su significado. Entonces, es bueno que uno vaya como aprendiendo, uno puede leer algo y uno también va como escuchando. O sea, uno se tiene que ir a la misa y tratar de escuchar lo que va diciendo. O sea, el sacerdote, cada oración es muy bonita y cada oración dice algo. Entonces, uno tiene que tratar de escuchar bien. Pero si una vez no escucha bien porque el micrófono no está bien o porque uno ha perdido igual uno se une con el corazón. Entonces, la escucha es algo más profundo. No es solamente escuchar con los oídos, sino que también es como estar mirando, estar atento y estar unido en el corazón. Muchas veces uno se une con el corazón simplemente a que Jesús está presente y uno le habla y le conversa. Entonces, esas son como las dos grandes actitudes, ¿no? Que uno escuche y que uno llegue con toda su vida y se la ponga en manos de Dios. Bien, bien. Bueno, nos escribe Mariela desde el sur de la Argentina y dice: todos los momentos nos llenan de gracia, desde el perdón hasta el envío, ¿no? Refiriéndose a la misa, por supuesto. Pero en el momento en el que Dios se une todo con nuestra frágil humanidad, es el más bello, la experiencia de Mariela. Y agrega una pregunta, Padre Rodrigo, ¿no? Dice, ¿sí? ¿Por qué la liturgia del camino neocatecumenal por allí es tan diferente a la liturgia que, bueno, habitualmente uno participa en una parroquia, en una iglesia? Bueno, en realidad no es tan diferente, aparentemente sí, pero en el fondo es la misma misa, solo que tiene una diferencia, y es que le dan más tiempo a las cosas. O sea, los cantos pueden ser muy diferentes, pero eso es muy normal, cada uno canta un canto u otro, o sea, y puede demorar largo rato en un canto o menos rato, ¿no? O la palabra de Dios uno la puede leer y después seguir con la segunda lectura, o detenerse en la palabra y cada uno comentarla. Entonces, en el fondo, en primer lugar, la liturgia del camino neocatecumenal, aprobada por la Iglesia, es un poco más extensa, pero es la misma misa. Si uno se fija bien, es exactamente lo mismo. Y después tiene también algunos gestos, se sientan todos alrededor o se dan la paz de una manera más larga. Te fijas, todas esas cosas son pequeños detalles, pero no cambian lo esencial, sino que es porque tiene más tiempo. Muchas veces también en un retiro, por ejemplo, uno hace una liturgia más tranquila y entonces se sientan todos y pueden tener más rato de silencio. Si uno va a un monasterio también la misa tiene algo de distinto a veces. O sea, es normal que siendo la misa siempre igual y las mismas partes, la palabra de Dios primero, después la consagración, la comunión, o sea, ese es el orden de siempre, uno puede tener pequeñas diferencias, que es justamente lo que el concilio dijo, o sea, que uno se adapte a las circunstancias, al grupo que está presente. Si uno hace una misa con niños, bueno, hace unos ejemplos más de niños, ¿te fijas? Si uno hace una misa con tercera edad, entonces uno también habla de cosas propias de sus problemas. Entonces, es igual, pero uno va teniendo adaptaciones a las circunstancias, a las personas, y eso es posible también. Claro que sí. Bueno, van apareciendo distintas consultas, padre, y esto, bueno, significa que el tema realmente es interesante. Bueno, Rosa, ella nos escribe desde Las Toninas, en la costa bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, dice, bueno, que a ella le gusta, por ejemplo, cuando hay mucha gente, cuando asiste a misa y se encuentra con que la comunidad es nutrida. Y a veces, bueno, dice, no hay un sacerdote, sino que hay un laico, y no es una misa, sino es una celebración de la palabra. Y en este caso ella expresa cierta lamentación porque dice, hay muchas personas que cuando se enteran de que no va a haber misa, va a haber una celebración de la palabra, se retiran, porque no hay un sacerdote. Claro, ella tiene mucha razón de que
no siempre hay sacerdotes, lamentablemente no siempre hay todos los sacerdotes que necesitáramos, por eso Claro. en primer lugar hago un paréntesis, es muy importante rezar para que hayan sacerdotes, pedirle a Dios que hayan sacerdotes y que las familias eduquen cristianamente a sus hijos para que de ahí Dios suscite también vocaciones y los jóvenes también en las escuelas, o sea, es importante pedir que haya muchos sacerdotes, por eso es importante. Ahora, bien, cuando no hay sacerdotes siempre a lo largo de toda la historia de la Iglesia ha ocurrido lo mismo, y es que si antiguamente en los lugares lejanos no había sacerdote porque no había medios de transporte para que un sacerdote fuera en auto por una tarde a un lugar lejano. Y entonces siempre ha ocurrido que en esos lugares se reúne la comunidad y celebra la palabra de Dios. O sea, es como la primera parte de la misa, si tú quieres, ¿no? Sí. Escuchan la palabra de Dios, la meditan entre ellos, cantan, agradecen a Dios y cuando está el Santísimo Sacramento también a veces pueden comulgar. Entonces, no es la misa, evidentemente, pero se une a la misa, porque si celebran la palabra, es la palabra que la misma que están meditando en todas partes del mundo. Y si comulgan es la comunión que consagró el sacerdote en la última misa que celebró allí. Entonces, aun cuando no es la misa, está unida a la misa y por lo tanto también las personas, si un domingo no tienen misa, tienen que ir a esa liturgia porque es su momento para unirse a Jesús. Bien, bien. Bueno, tenemos más participación de nuestros amigos, de nuestros oyentes. Andrea responde a través de Facebook, dice, sin duda el momento central para mí en la misa es la consagración. Bueno, cada uno va respondiendo de acuerdo a su experiencia, ¿no? Propia, personal. Nuevamente nos escribe Sergio desde Salto, en Uruguay. Y bueno, aquí plantea dos cosas. Por un lado dice el tema de que, por ejemplo, cuando está terminando la misa y todavía están cantando, bueno, quienes están en el coro, y el sacerdote a lo mejor ya se ha retirado, muchas personas ya se retiran, dan por terminada la misa. Esto suele ocurrir a veces. Sí, bueno, yo creo que ahí tenemos dos cosas que son importantes. Es que la misa es completa de principio a fin. Bueno, entonces a veces pasa que uno se atrasa un momento y llega un poquito después, pero lo normal es que uno trate de llegar al inicio, claro, antes que empiece sí, el canto inicial. Sí, sí. Y lo mismo es lo normal que uno termine toda la misa y luego se retire. Eso es muy normal. Ahora, en cuanto al inicio, siempre se comienza la misa con el canto de entrada, que es donde comienza y uno pide perdón a Dios y comienza la misa. Y el final es el canto de salida. Entonces es lo lógico que lo normal es que en la comunidad cantan el canto final, entonces primero sale el sacerdote. Y una vez que ha salido el sacerdote, pueden ir saliendo también los fieles. Pero también los fieles pueden esperar hasta que termine el canto. Ambas posibilidades son importantes, porque una es, los fieles esperan que termine el canto porque quieren cantar hasta el final. Pero también es posible que uno salga cantando. O sea, es un canto de salida también para que los fieles cuando vayan retirándose de la iglesia vayan como cantando, como me voy cantando a mi casa, ¿te fijas? Entonces, ambas posibilidades son posibles y no están mal, con tal de que uno haya terminado todo y ya esté en el canto. Entonces, es muy normal eso. Muchas veces el sacerdote sale y se queda en la puerta y despide a las personas. Entonces, siempre lo importante es que primero sale el sacerdote y despide afuera o entra a la sacristía y ahí uno se retira. Pero ese retirado puede ser cantando o ya cuando ha terminado el canto. Bien, bien. Bueno, y agrega otra pregunta, Sergio, desde Salto, en Uruguay, dice, ¿yo puedo estar arrodillado en el momento de la consagración hasta ponerme de pie cuando se reza el Padre Nuestro? Porque, bueno, dice, él habitualmente hace eso, pero el resto de la comunidad no. Claro, mire, en realidad en la vida de fe nunca nada es obligación, así que si uno no lo hace malo, porque en realidad también uno tiene que respetar los sentimientos de cada persona. Lo normal en la misa es que todos nos sentemos en el mismo momento, nos pongamos de pie en el mismo momento, nos arrodillamos en el mismo momento. O sea, lo normal es que todos lo hagamos juntos, por una razón muy simple, porque mostramos que somos una única comunidad, un único cuerpo. Entonces, todos de pie juntos mostramos que tenemos el mismo sentimiento. Todos nos hincamos juntos, quiere decir que tenemos el mismo sentimiento. Es como un signo externo de que hay un sentimiento común, ¿te fijas? Sí, sí. Pero igual así ocurre, por supuesto, cuando todos se arrodillan, hay personas que no se pueden arrodillar. Mi mamá, por ejemplo, que ya tiene sus años, no se puede arrodillar, sí, y con toda razón. Entonces, también hay que respetar la situación personal de cada persona. Hay personas que no se pueden arrodillar, hay personas que no se pueden poner de pie, y entonces también es respetable eso, y uno tiene que respetar. Pero
pero cada uno sigue su propio sentimiento. Yo me puedo hincar en la consagración y levantarme al Padre Nuestro, que es lo más normal, pero si alguien se pone de pie antes, yo no lo juzgo y él también puede sentirse con deseo de estar de pie en ese momento. ¿Te fijas? Bien. Bueno, aparecen también más amigos, oyentes. Carla Ludueña desde Córdoba dice: para mí hay varios momentos que disfruto en la misa. Bueno, la oración, poder rezar, y el canto, ¿no? En esto, la verdad que en la liturgia hay que destacar que cuando tenemos la oportunidad de asistir a una misa donde el canto no solamente es afinado, es apropiado, sino ayuda en ese sentido, rezamos 2 veces. Sí, ella tiene mucha razón en una cosa que dice, en eso del canto, por supuesto, pero en el fondo lo que está diciendo es que en la misa uno va teniendo distintos momentos y va celebrando la misa en distintas formas. Entonces, si tú miras la misa, cuando tú entras cantas, como diciendo estoy contento de llegar. Después viene un momento en que uno pide perdón y ese momento uno se arrepiente de sus pecados y pide perdón. Después se sienta y escucha la palabra de Dios. Otro momento uno ya está escuchando, tratando de meditar lo que dice la palabra de Dios y luego el sacerdote. Luego uno reza el credo y pone peticiones, o sea, intercede por otros, se pone a interceder por otros. Y siempre intermedio de eso canto para pedir la alegría del Señor, canto para pedir algo, canto el Señor ten piedad para pedir perdón, o sea, siempre se va intercalando con cantos, pero hay distintos momentos. Luego viene el ofertorio donde yo ofrezco mi vida, ofrezco junto al pan y el vino, ofrezco mi propia vida. Luego la consagración donde yo adoro a Jesús. Luego el Padre Nuestro me pongo de pie, me siento hijo de Dios, digo, Jesús, soy hijo del Padre, igual que tú, hijo eterno, yo soy hijo adoptivo y estoy junto al Padre. Y luego preparo mi corazón dando la paz a los demás, diciendo yo estoy en paz, no tengo ningún rencor con nadie y doy la paz, un gesto. Luego comulgo, me quedo en silencio, escucho lo que me dice Dios a mí y finalmente me dan la bendición y me envían y salgo al mundo con la misión. ¿Ves tú que hay muchos momentos y uno va celebrando en distintos momentos con distintas formas y con distintas actitudes interiores? Claro que sí, claro que sí. Bueno, allí estaba respondida en parte la pregunta inicial, ¿no? De este espacio, de este bloque, ¿cómo sacarle mayor fruto a la Eucaristía? Claro que sí. Ahora, también es muy importante que dentro de esos momentos, y uno va así como distintos momentos, gestos, siempre todos esos momentos uno tiene que tratar de hacerlos muy, muy concentrado, tratando de seguirlo. Pero puede ser que alguien me diga, es que yo a veces estoy desconcentrado y como que no me vale la misa. Vale igual. Porque lo importante no es tanto que uno no tenga una distracción en la mente, porque siempre uno está pensando cosas y una cosa le viene de la otra, ¿no? Pero lo importante es que el corazón esté allí, o sea, que uno quiera estar ahí, quiera estar con el Señor, quiera abrir su corazón a lo que Dios diga. Entonces, lo más importante es la actitud del corazón, aunque la mente a veces se distraiga un poco. Claro, claro que sí. Bueno, David, él nos escribe, nos escucha desde la ciudad de Córdoba, en el centro de la Argentina, y te pregunta, padre Rodrigo, ¿se puede comulgar con la mano o solo el sacerdote y los ministros pueden tocar la hostia sagrada con la mano? Bueno, esa es otra renovación y cambio que hizo el concilio. Tú sabes que cuando Jesús instituyó la Eucaristía, y en los primeros siglos, siempre el sacerdote le daba la comunión a los fieles en la mano. Cada uno lo recibía en la mano y comulgaba. Y también daba el cáliz y todos comulgaban. En la medida en que se fue aumentando la cantidad de gente, se le daba solo bajo la especie de pan, porque ahí está todo Jesús, ¿te fijas? Entonces no alcanzaba el cáliz para todos. Por eso se hace así ahora, porque hay mucha gente. Pero durante los primeros 1000 años siempre fue en la mano. Pero luego, porque hubo algunos abusos, había gente que como que se llevaba la hostia para la casa, entonces se prohibió en la mano y se dio siempre en la boca. Y eso pasó durante los siguientes 1000 años hasta el Concilio Vaticano II. Entonces el concilio dijo, bueno, respetemos la decisión de cada persona. Entonces, si una persona quiere recibirlo en la boca, recibe la comunión en la boca. Si alguien prefiere en la mano, lo recibe en la mano. Entonces está dado a la libertad de los fieles. Cada uno comulgue como le parezca más oportuno para ello. Entonces hay gente que prefiere en la mano, hay gente que prefiere en la boca. Ambas son posibles, ambas son buenas. Y lo importante no es tanto si uno lo recibe en la mano o en la boca, sino con qué amor lo recibo, con qué devoción lo recibo y con qué devoción comulgo esa hostia que me han dado. Bien, bien. Bueno, algunos mensajes más. Irma desde Pico Truncado, provincia de Santa Cruz, bien al sur de la Argentina, dice, a mí me encantan los cantos y la comunión en la misa, el momento de la comunión. Bueno, después alguien más, Miriam desde la ciudad de Buenos Aires,
dice que ella disfruta tanto de la misa como cuando, por ejemplo, no hay misa y hay una celebración de la palabra, por un diácono, por un ministro de la Eucaristía, alguien que asume ese rol. Sí, ella dice una cosa, y muchos han dicho, ¿no?, que le encantan los cantos. Yo creo que es muy importante los cantos, porque como decía San Agustín, el que canta reza 2 veces, ¿no? Porque uno canta, dice una palabra, pero también con melodía. Entonces, es muy importante que en la misa haya muy bonitos cantos. Hay veces que no hay quien cante y no se canta, pero en general lo normal es que haya canto, que haya un bonito canto, que uno aprenda. Entonces, hay que poner siempre mucho esfuerzo en que los cantos sean bonitos, pero sobre todo que la letra indique también el sentido, porque no se trata simplemente de un canto, se trata de que uno cante una letra, una palabra que de alguna manera esté diciendo lo que está pasando en la Eucaristía. Por eso también es muy importante que uno pueda preparar bien los cantos y pueda cantar cantos lindos. Y además una última cosa es que la melodía le alegra el corazón a uno. Y es muy importante porque en la misa, justamente la misa es un lugar para que uno salga renovado, para que salga más contento, para que se anime más, para que si tenía pena, le llegue alegría. Si tenía una tribulación, le venga la paz. O sea, la misa es el lugar para que uno se renueve y para que vuelva a su casa mucho mejor de como llegó. Y por eso los cantos en ese sentido ayudan mucho a renovar el alma. Bien, bueno, aquí aparece nuevamente Andrea a través de Facebook y ella hace una pregunta con un término bien técnico, ¿no? Y te pregunta, Padre Rodrigo, ¿en qué momento exactamente se produce la transubstanciación? Ya, bueno, la palabra transubstanciación quiere decir, en el fondo quiere decir el cambio de pan a cuerpo de Cristo, porque cuando uno llega al inicio de la misa y toma una hostia, uno dice esto es pan, y uno se lo puede comer y es un pan simplemente, porque bien, se hizo en una panadería o lo hizo una monjita con harina y agua, o sea, es pan, pero en un cierto momento, que es el momento de la consagración, cuando el sacerdote dice las palabras, tomen y coman esto, tomen y coman, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre, en ese instante se transforma, se cambia en cuerpo de Cristo, y eso se llama transubstanciación, o sea, cambia la sustancia, ya deja de ser pan y comienza a ser el cuerpo de Cristo, aunque mantenga la figura, la apariencia de pan, ¿te fijas? Y sigue, uno huele y parece un pan, pero es el cuerpo de Cristo. Eso se llama transubstanciación, y eso ocurre precisamente en el momento en que el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino y luego dice las palabras, tomen y coman, esto es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. No es que sea un momento preciso como mágico, sino que en ese instante, en esa narración de la última cena, es donde viene este cambio misterioso por obra del Espíritu Santo. Bien, bueno, una última pregunta antes de compartir nuevamente un poco de música. David, desde Córdoba, él pregunta, dice, ¿se pueden cantar, por ejemplo, canciones que no sean católicas en la misa? Por ejemplo, canciones que son interpretadas por los hermanos evangélicos. Claro, las canciones, lo importante de las canciones no es quién la compuso, porque también uno puede cantar un canto de Bach, y Bach era evangélico, digamos. Entonces, no es un problema de quién lo compone, si es católico, evangélico o no creyente. Lo importante es qué dice la canción. Si la canción habla de Jesús, si la canción tiene palabras bíblicas, claro que se puede cantar, se debe cantar, porque justamente se trata de eso, que se canten cantos que digan, que enseñen, que sean catequéticos, que sean palabra de Dios, que sean las enseñanzas de la fe, independiente a quién las haya compuesto. Y lo que uno no debe hacer es cantar un canto que no tenga nada que ver con la fe, un canto que no diga nada, o que diga cosas contrarias, o que diga cosas que no tienen nada que ver, ¿te fijas? Pero claro, quién lo compone no importa, lo importante es lo que dice el canto. Claro que sí. Padre, bueno, vamos a compartir entonces una nueva pausa, vamos a compartir un poco de música y ya continuamos. Estamos en Enseñanzas del Concilio junto al Padre Rodrigo Polanco. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre,
me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que soy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Katie Márquez interpretaba Eucaristía en este espacio en el que estamos hablando justamente de esto, ¿no? De la Eucaristía. Bueno, partimos de la renovación de la liturgia producida por el Concilio Vaticano II. Estamos en Enseñanzas del Concilio junto al padre Rodrigo Polanco, quien tan gentilmente todos los miércoles por la noche nos viene acompañando desde Santiago de Chile. Padre, tenemos varias preguntas por aquí. Las vamos a ir compartiendo, si te parece. Muy bien, me parece. Bueno, escuchemos un llamado, justamente. Sí, hola, buenas noches. Yo quería preguntar en Sí. relación a eso de recibir la hostia con la mano, que hay un detalle que yo he observado y que no sé cómo resolverlo. El sacerdote cuando manipula, digamos, la hostia, hace el rito de lavarse las manos y demás. Y nosotros, antes tenemos la colecta, donde estamos tocando dinero lleno de gérmenes y demás, y después vamos a recibir la hostia con esa mano sucia. A mí me parece que eso es un detalle a tener en cuenta. Y no sé cómo resolverlo. Bueno, le dejo la pregunta al sacerdote. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, como decíamos, una pregunta bien puntual, padre. Sí, mira, en realidad, en primer lugar, cada fiel tiene que decidir con libertad. O sea, si una persona siente que tiene sus manos sucias, entonces prefiere comulgar en la boca, hágalo sin ningún problema. Pero si otra persona decidió comulgar con la mano, aunque haya dado la colecta, bueno, esa persona también tiene libertad de hacerlo, porque al fin y al cabo lo importante no es si esa hostia toca un germen o no, sino que no tenga gérmenes de pecado yo en el corazón. Esa es la única limpieza que es necesaria, la del pecado. Entonces uno debe comulgar preparado, y eso es lo que uno tiene que preocuparse. Y por último, en realidad los gérmenes pueden estar en la mano, pueden estar en la boca también, ¿no? Porque en el fondo la vida humana está llena de gérmenes, es la condición humana y la vida. Pero evidentemente, finalmente es cada persona que decide cómo libremente sienta mejor su comunión. Bien, bien. Bueno, también aparece Gisela desde Sever, en la provincia de Córdoba, en el centro de la Argentina, y te pregunta, padre Rodrigo, dice, ¿cuándo elevar las manos durante el Padre Nuestro? ¿Puede ser que no lo hagamos? Porque, por ejemplo, dice, mi suegra no lo hace. Cuando hace el Padre Nuestro, no eleva las manos. Yo sí lo hago. Ya, claro. En eso los fieles tienen libertad, porque hay ciertos gestos que hace el sacerdote. Entonces, en el Padre Nuestro, el sacerdote está estipulado que él levante las manos. O sea, él siempre levanta las manos como decir, estoy rezándole a mi Padre Dios. Pero los fieles tienen libertad de levantar las manos si eso les ayuda a rezar mejor, pero también tienen libertad de algunos no levantar las manos porque reza mejor con las manos abajo. Los fieles pueden hacerlo de una u otra manera.
Eso es libertad de los fieles. Fíjate que es muy importante, me han hecho varias preguntas, ¿qué es lo que debo hacer? Sí. La Iglesia estipula varias cosas, o sea, Norma dice, esta es la forma, y se trata de que más o menos todos hagamos lo mismo para indicar la unidad, como yo decía. Pero lo primero y más importante es que cada uno también actúe como lo siente. No es mejor una forma que la otra, sino que la mejor forma es en la que uno puede expresar mejor su amor a Dios y su devoción al Señor. Bien, bueno, nos escribe alguien, bueno, nuevamente, nuestro amigo Sergio desde Salto, el Uruguay, dice, ¿qué pasa con las misas que son celebradas en las casas, en los hogares, ¿no? Cuando un sacerdote, por ejemplo, visita una comunidad y desea celebrar la misa en alguna casa particular, donde hay enfermos, a veces dice, ¿esto se ha perdido? ¿Es algo que está bien que volvamos a recuperar? Bueno, en realidad hay que decir dos cosas. En primer lugar, lo normal es que uno celebre la misa en la iglesia, en la capilla, porque tiene todas las cosas preparadas y porque es la casa de Dios y porque en el fondo es un lugar que está preparado para eso. Entonces, lo normal es que uno los domingos celebre la misa en la capilla, en la semana haya en las iglesias haya misa. O sea, el lugar normal de la celebración eucarística es la capilla o la iglesia. Sí. Pero evidentemente hay lugares donde no hay capilla, entonces muchas veces en las misiones o en el campo uno celebra en una casa y llega la gente a esa casa porque no hay una capilla, y está muy bien también, porque al fin y al cabo la verdadera iglesia, la verdadera capilla es la familia humana. La familia es una verdadera capilla, entonces también uno celebra allí. Pero uno celebra en las casas cuando no es posible celebrar en la iglesia, ya sea porque no hay iglesia o ya sea porque hay un enfermo y uno va a celebrar la misa con ese enfermo o porque una comunidad se reúne. Y normalmente eso de poder celebrar en las casas, que es posible, está también de alguna manera indicado por las conferencias episcopales de los países. Entonces hay países en que los obispos dicen en lo posible en las iglesias y no en las casas, y en otros lugares dice, bueno, dada nuestra realidad de que hay pocas iglesias, también se puede celebrar en las casas. Eso lo norma normalmente las conferencias episcopales de acuerdo a la realidad de cada país. Pero lo normal es en la iglesia, aunque es posible por necesidad también en otros lugares. Claro que sí. Bueno, aquí aparece Clara también, Padre Rodrigo, y ella desde Buenos Aires te pregunta, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, comulgamos en la mano y de pronto pueden quedar algunas miguitas, ¿no? Del pan que ya es Jesús, la Eucaristía. Claro, eso es muy importante, porque por eso cuando uno comulga en la boca, muchas veces hay una patena debajo por si cae una amiguita, se toma en la patena y luego el sacerdote la purifica en el cáliz. Por eso cuando uno comulga en la mano, una vez comulgado, uno tiene que fijarse que no le haya quedado ninguna partícula en la mano. Y si le ha quedado, uno también consume todo eso. Por eso uno tiene que tener mucha delicadeza. Lo importante es la delicadeza, la preocupación que uno tenga. Pero no debe ser escrupuloso en el sentido de quedarse en los mínimos detalles, porque al fin y al cabo Jesús no se fija en esos detalles, sino que en el amor que uno pone. Y si de repente a uno, sin que uno se dé cuenta, se le cae una partícula, bueno, no importa, porque eso uno no lo hizo voluntariamente. Claro. Bueno, Padre, recién mencionaste justamente el amor, ¿no? Este mandamiento del amor que justamente mañana, Jueves Santo, va a estar presente. Jesús hablará de esto, ¿no? Y nos hablará a todos, nos hablará al corazón de la caridad. ¿Qué vínculo hay justamente entre este mandamiento del amor y la misa, la Eucaristía? Bueno, es muy importante la pregunta porque efectivamente mañana es el Jueves Santo, donde se recuerda la institución de la Eucaristía, y la lectura bíblica mañana, los que vayan a misa mañana van a escuchar esa lectura bíblica del Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1, donde empieza Jesús diciendo, el Evangelio dice, Jesús, a llegada la hora, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Y ahí entonces le lava los pies y luego celebra la última cena. Entonces, lo que está indicando es que la Eucaristía es una expresión litúrgica del amor inmenso de Jesús que entregó su vida por nosotros. Por eso es que la Eucaristía es precisamente la celebración de la muerte de Cristo, que es una entrega generosa de toda su vida. Entregó su vida por nosotros, por anunciar el reino, por ayudarnos, por salvarnos, por conducirnos al Padre. Él entregó su vida. Entonces, lo que se celebra en la Eucaristía es el inmenso amor de Dios. Por eso que junto a la Eucaristía uno celebra también el mandamiento del amor, que es lo que dice Jesús. Ustedes les dejo un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, la Eucaristía, cuando uno comulga, en el fondo le está diciendo a Jesús, yo voy a seguir tu mandamiento, yo voy a amar a los demás como tú nos has amado a nosotros. Por eso, desde el principio de la historia de la Iglesia, siempre estuvo unido la Eucaristía
con el amor, especialmente el amor a los más pobres. Ese es el sentido de la ofrenda que uno hace en el ofertorio, ese es el sentido de la caridad que uno tiene que salir como renovado de amor después de la Eucaristía. Uno no puede venir a la misa si no es para recibir más amor y debe salir de la misa con deseo de amar más. Uno nunca lo hace perfecto, pero junto a la misa uno recibe la capacidad de amar y también uno se compromete a amar a los demás. Padre, tenemos ya casi en el final del programa 2 llamados. Vamos a escucharlos de a uno. Sí. Padre Juanma que Salta, una pregunta, en caso de la canasta o cuando se pasa el diezmo, ¿se puede dar vuelto? Otra, cuando el monaguillo está ayudando al cura, se cae la Eucaristía, ¿se puede agarrar con las manos o cualquiera o el cura? Y tercero, en el caso del aleluya, cuando comenzó el canto y se equivocó alguien, ¿se puede callar y continuar después en el momento adecuado del aleluya? ¿O tiene que continuar y después se canta de nuevo? Muchas gracias y que tenga paz y bien. Bien, bueno, el único llamado que teníamos, padre, bueno, varias preguntas aquí. Sí, bueno, lo primero, evidentemente, es muy incómodo que si uno en el ofertorio da dinero y pide vuelta, porque se demora, es difícil, entonces uno más bien debe dar lo que tiene, o sea, eso es una cosa de práctica. Teóricamente se podría, pero en la práctica no resulta, ¿no? Claro. Lo segundo es si se cae la Eucaristía, normalmente el sacerdote se agacha a recogerla, pero también la puede recoger el acólito, pero también el fiel. Nadie tiene prohibido de tomarla, con tal de que lo haga con respeto y lo haga precisamente para que no quede la Eucaristía en el suelo. O sea, cualquiera puede recogerlo con respeto y comulgar ese que se ha caído o devolverla al cáliz del sacerdote. Bien. Y lo tercero, que el canto siempre uno lo hace lo mejor que puede, pero si de repente se detiene, o sea, el aleluya es una expresión de alabanza, aleluya, luego se reza un antífona y luego vuelve a cantar el aleluya. Y al final de la lectura puede volver a cantar, o sea, o puede ser solo al inicio, o puede hacerlo todo seguido. O sea, hay mucha libertad de que cada uno cante el aleluya como le parezca que alaba mejor al Señor. Bien, bien. Bueno, y tenemos un llamado más. A ver. Yo quería decirle con respecto a la misa, yo cuando voy a misa me emociono mucho y me gustan los cánticos, bueno, y me gusta todo, la comunión por supuesto que es lo máximo, ¿no? Bueno, bendiciones para todos, para toda Radio María y felices Pascuas. Bueno, muchas gracias. Allí estaba una última participación de una amiga. Bueno, ella dijo una cosa preciosa, yo creo que fue una muy buena manera de terminar. Dice, en la misa me gusta todo, eso es, me gusta todo, porque en la misa todo tiene sentido. Hay cosas que son para pedir perdón, otras para alabanza, otras para escuchar, a alguien le gusta más un canto, a alguien le gusta más otra cosa, pero todo es bonito, todo nos gusta y todo nos sirve. Y lo importante es que uno pueda llegar con esa actitud, todo me gusta y trataré de aprovechar todo lo que me dan en la misa.